Alrededor del mundo, es común encontrar países cuyos nombres terminan con los mismos sufijos, como ia, ana, land y muchos más. Pero, ¿qué significa y cómo se han formado estas terminaciones? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de estos sufijos comunes en los nombres de los países. Vamos, exploremos el planeta. Acompáñanos a descubrir la historia y la lógica que hay detrás de estas curiosas coincidencias. Esta es una lista de todos los países del mundo por sus nombres. Si la miras atentamente, notarás que muchos nombres de países comparten los mismos sufijos. En caso de que no lo sepas, un sufijo es esencialmente un componente de una palabra que se coloca al final de la misma. Entonces, primero, ¿qué grupos de países tienen el mismo sufijo en su nombre? Según lo que pude recopilar, los principales grupos de sufijos de países son los istan, los land y los ia. Vamos a listar todos los casos de estos tres antes de entrar en los otros y entender lo que significan. En el grupo istan tenemos 7: Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En el grupo land tenemos 10: Finlandia, Islandia, Irlanda, las Islas Marshall, aunque no sé si este realmente cuenta, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, las Islas Salomón, Suiza y Tailandia. Solían ser 11, pero Suazilandia cambió su nombre a Eswatini, sin embargo podríamos volver a ser 11 si contamos a Somalilandia como una nación soberana. En el grupo IA tenemos muchos, 41 para ser precisos. Este definitivamente es el grupo de sufijos más grande, además de todos los demás que terminan en EA en lugar de IA, lo que agrega 7 u 8 más a este grupo, aunque ten en cuenta que algunos en estos tres grupos podrían tener este final por coincidencia y no compartir el sufijo en sí mismo. Luego tenemos algunos grupos de nombres de países que terminan de la misma manera, pero no necesariamente porque compartan un sufijo. Por ejemplo, Ecuador y El Salvador ambos terminan en DOR, pero esto parece ser solo una conjugación común de diferentes verbos que componen el nombre de cada país. Timor también termina en OR, pero parece ser una coincidencia. Estos otros grupos más pequeños son, en mi opinión, en su mayoría no sufijos compartidos, solo palabras completamente diferentes que terminan de la misma manera. Pueden ser solo las mismas letras, a veces son las mismas sílabas, y solo tal vez a veces son realmente un sufijo compartido, pero aún así pasaremos por algunos para asegurarnos. En términos de países con finales únicos, al menos 47, aunque ten en cuenta que este número puede ser en realidad más alto, ya que muchos de los que acabamos de ver, de los grupos más pequeños de posibles finales coincidenciales, aunque no sean únicos, en el sentido de que no terminan con una sílaba única, aún no forman parte de un grupo de sufijos. Así que ahora aprendamos lo que realmente significan esos finales, comenzando con los tres grupos de sufijos que sabemos al 100% que existen. Primero, el istan, curiosamente, no es un sufijo inglés, sino uno que el inglés ha tomado de otros idiomas usado precisamente por estos países para referirse a sus propios nombres en esos idiomas. Istan, o a veces solo Istán, es un sufijo originario del idioma persa, del farsi, que denota un lugar. Y eso es todo, un lugar o tierra, lo que hace que tenga el mismo significado que el otro sufijo del grupo land, excepto que ese proviene del inglés. Por lo tanto, Afganistán significa la tierra de los afganos, en que si quisiéramos hacerlo, podríamos llamarlo tierra afgana en su lugar. Si estuviera en turco, muchos más países formarían parte del grupo Istan debido a lo que vimos. Ese sufijo significa que Grecia para ellos es Unanistán, Serbia es Serbistán, Hungría es Macaristán y Croacia es Irbatistán. Luego el grupo del sufijo land significa exactamente eso, la tierra de Finlandia, la tierra de los finlandeses, Países Bajos, los Países Bajos, Sealand, la tierra del mar, del neerlandés. No me adentraré en la etimología de todos los nombres de los países aquí, ya he cubierto esos temas en otros videos, puedes verlos si quieres, y también el grupo IA, este siendo el predominante, es igualmente interesante, su origen está en el latín y el griego, y se usa para formar un sustantivo abstracto de género femenino, pero ¿qué crees? Significa prácticamente lo mismo que tierra o istan. Del latín, IA se traduce como tierra de Rusia, es la tierra de los rusos, Australia es la tierra del sur. Cuando los exploradores de habla inglesa nombraron los lugares que encontraron, era bastante común para ellos usar nombres en latín. Supongo que simplemente sonaba más profesional, tal vez es la misma razón por la cual las plantas o animales siempre tienen nombres oficiales en latín para sus especies. Los nombres de los países en lenguas romances tienen más finales con IA de lo que tienen en inglés, porque esos nombres usualmente son descendientes directos de los nombres latinos para esos lugares. Si habláramos de los nombres de los países en italiano, por ejemplo, Italia sería Italia, así como Alemania siendo Germania o Alemania en español. Es raro, sin embargo, que en inglés, aunque los sufijos istan se han mantenido para los países que lo usan en su propio idioma, no haya sucedido lo mismo para muchos países latinos, siendo Italia un ejemplo perfecto. La explicación de esto está en la etimología del sufijo i, que proviene del sufijo del inglés medio ie, a su vez proveniente del francés medio ie,
que a su vez proviene del latín, así que es solo una versión modernizada de ello. La razón por la que algunos usan IA y otros I parece ser aleatoria y arbitraria, conectada solo quizás con el tiempo en que comenzó a usarse el nombre. ¿Y qué hay de esos otros grupos más pequeños? Ya entendimos la diferencia entre un final común, una sílaba final común y un sufijo común. ¿Pero alguno de ellos es realmente un sufijo compartido también? Comencemos con los dos, que definitivamente son muy similares, Paraguay y Uruguay. La última sílaba es exactamente la misma, sin embargo, esto no parece ser un sufijo, sino más bien un origen común en los nombres de los países, los cuales parecen provenir del idioma indígena guaraní, donde guay significaba algo como río. Otro ejemplo de cómo las sílabas finales comunes son diferentes de los sufijos comunes son Ruanda y Uganda. Ambos tienen la sílaba anda al final de sus nombres, pero Ruanda proviene del nativo Kwanda, que significa expandir, mientras que Uganda proviene del nativo Muganda, que significa algo como unido. Curiosamente, el predecesor de Uganda, el reino de Buganda, tiene un prefijo bu, que significa tierra en el idioma nativo. Así que hoy Uganda significaría la tierra de las personas unidas. Es interesante cómo incluso a través de diferentes orígenes la tendencia de la tierra de X es tan común. ¿Qué pasa con el grupo más grande de estos grupos más pequeños? El de los países cuyo nombre termina con un Irán, Jordania, Japón, Sudán, Bután, Omán, Vaticano y Azerbaiyán. Los 8 de estos terminan de la misma manera, pero nuevamente no con la misma sílaba, y su final común de 2 letras es simplemente una coincidencia. Podemos elegir 2 de ellos para comprobar esto. El origen de Irán proviene del persa medio del siglo III Irán, que significa tierra habitada por iraníes. Nuevamente, el mismo significado que los 3 grupos principales de sufijos. El origen de Sudán proviene del árabe Bilad da Sudán, que significa la tierra de las personas de piel oscura. Con estos 2 ejemplos podrías pensar, tal vez el sufijo an solo significa tierra de igual manera, pero parece ser una coincidencia. Omán, por ejemplo, proviene del árabe Amán o Amun, que significa personas asentadas. Jordania proviene del río Jordán, que a su vez proviene del término hebreo que significa fluir hacia abajo, y no estamos ni siquiera seguros de la etimología de Bután. Creo que una buena regla general es que para que sea un sufijo debe terminar en la misma sílaba, no solo en las mismas letras, pero incluso si termina en la misma sílaba, eso no significa automáticamente que sea un sufijo común. Senegal y Portugal son un ejemplo de esta regla, terminando con la misma sílaba, pero no siendo un sufijo. El nombre de Portugal proviene del latín portuscal, y curiosamente el nombre en inglés de Senegal en realidad proviene de lo que los portugueses llamaron a la región cuando la encontraron por primera vez. Senegal es una variante portuguesa del nombre tribal Senaga, tal vez eligiendo agregar el sufijo ga después de su propio nombre de país. Por lo tanto, entendemos que en estos grupos más pequeños, incluso cuando hay una sílaba común en un conjunto de nombres de países, eso es simplemente una coincidencia o solo un origen compartido del nombre para esa parte de la palabra. Podría adentrarme en todos los otros ejemplos de finales comunes, pero solo estaría repitiendo la misma lógica y entrando en las diferentes etimologías de cada nombre de país, lo cual, como dije, ya he hecho en otros videos. Así que esos son los países del mundo que comparten sufijos y lo que esos sufijos significan. Hasta que investigué sobre este tema para escribir el video, realmente no tenía idea de que tantos países en el mundo pudieran clasificarse en estos grupos de sufijos comunes. Realmente nos hace entender cómo los nombres de los países, al menos en inglés, se construyen de manera tan similar y casi igual, ya que al menos los 3 grupos principales de sufijos esencialmente significan lo mismo, solo que se deletrean de manera diferente dependiendo del origen. ¿Cuántos únicos terminan significando lo mismo que esos 3 grupos? Tierra de X, solo teniendo su origen en otro idioma nativo local, y como incluso cuando no hay un sufijo, algunos nombres de países tienden a terminar de la misma manera, aunque solo sea por coincidencia, y también es muy interesante ver qué países tienen terminaciones únicas en sus nombres y entender por qué es así, pero ese es otro tema. ¿Tienes alguna información adicional o correcciones sobre esto? Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para seguir explorando el planeta. Nos veremos la próxima vez.